de número de la Academia Nacional de Historia. Hablaremos de la Gran Colombia, su desintegración, causas, con ese pasado si nunca se hubiese desintegrado. En todo caso, la disolución de la Gran Colombia se refiere a la desintegración de las estructuras políticas y del gobierno central de dicho país suramericano. El principal líder ideológico para la creación de la Gran Colombia, lo sabemos, fue nuestro libertador Simón Bolívar, quien pretendía crear una nación lo suficientemente fuerte como para competir económicamente con las potencias europeas y mantener su independencia. Fue el sueño de unidad más ambicioso de Latinoamérica. Y si bien la Gran Colombia se creó en 1819 con la unión de la Nueva Granada, hoy Colombia, y Panamá, en un intento de unir en una sola nación a varios pueblos del norte de la América del Sur, la nueva república fue vista por sus naciones constituyentes más como un recurso para unir fuerzas contra el poder colonial y prevenir su restablecimiento. En todo caso, es una larga historia, obviamente tuvo causas, tuvo consecuencias, y en todo caso recibimos a esta hora con mucho gusto a Tomás Straca. Tomás, bienvenido a Agenda Éxitos. Te saludamos Unaya Menábar y Albany Lozada. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, muy interesados en revisar esta parte de nuestra historia que para unos bueno, fue un error haberla constituido, para otros un error haberla disuelto, un sueño de unidad en un momento de crisis también, de crisis de parto, de crisis de nacimiento de nuestras naciones que, bueno, como todos estos procesos, pues tienen, como bien decía Albany, sus causas, su desarrollo, su desenlace, y luego tienen, bueno, sus detractores y sus personas que, bueno, que adoraban esa idea. Pero estamos hablando además en un mundo donde lo normal es que hubiera imperios. Europa estaba lleno de imperios, Asia seguramente también tenía, por lo menos con China, con India, grandes imperios, y bueno, que se creara un imperio con unas grandes extensiones territoriales y grandes riquezas naturales, pues era como lo lógico en aquellos principios del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú un poco qué significó la Gran Colombia, por qué se crea y más adelante por qué se disuelve. Sí, nada, bueno, primero que nada, ya otra vez agradecerle y sobre todo insistir en agradecer que para hablar de este tema, que es un tema que para mí tiene una particular relevancia y un particular interés inclusive en lo personal. La República de Colombia, que es el nombre que se le dio, el nombre Gran Colombia es una construcción historiográfica que se le colocó a finales del siglo XIX para diferenciarla de la actual República de Colombia. No son las mismas. Hay, por supuesto, una suerte de línea de continuidad institucional de relación, pero no es la misma. Esa república nace de la necesidad de resolver una de las crisis más grandes en las que han estado sumergidos los territorios que la llegaron a conformar. Es decir, nada más y nada menos que el colapso del Estado español, la enorme situación de conflicto político, militar que se da a lo largo de toda la América española, o sea, de todo lo que actualmente es Hispanoamérica, y en particular de lo que es Venezuela y la Nueva Granada. Entonces, la guerra que estalla, para hacer el cuento corto, alrededor de 1810, hasta ahí alrededor de 1810 y escalas hasta el año 15, 16 para llegar a su punto más alto, más o menos en esas fechas, tanto en la Venezuela como en la Nueva Granada, rápidamente desparrama las fronteras de lo que son estas dos entidades que formaban parte del Imperio Español como algo más grande que las envolvía. No es Simón Bolívar el primero que se da cuenta. Muchos se dan cuenta de algo que estamos viendo el día de hoy en Venezuela y que hemos visto en los años, en Venezuela, por ejemplo, con la crisis de la migración, o que ya se vio en los años 80, en los años 90, con la crisis de la violencia en Colombia. Cuando hay un problema muy importante en esta región, es un problema que en cualquiera de estos dos países, es un problema que rápidamente se desborda de sus fronteras y que comienza a requerir la solución desde una perspectiva conjunta. Es decir, los grandes problemas, el nivel de integración, el nivel de relación que hay entre estos dos espacios requieren una solución relativamente conjunta.
para enfrentarlo. Y en particular en aquel momento que ya venía de una unidad. Hay que recordar que anterior a la Gran Colombia está el Virreinato de la Nueva Granada, el cual formaba parte, buena parte de lo que actualmente era Venezuela. En 1777 se crea la Capitanía de Venezuela, quitando una parte de esto. Y en ese momento que había ya esa integración anterior, ante esta crisis, comienzan a buscar la forma de soluciones, una forma de resolver el problema en términos conjuntos. No se podía ganar la guerra y no se podía conseguir la paz si no se conseguía alguna forma de organizar lo que es la Venezuela y lo que es la Nueva Granada. Hay varios intentos y la Gran Colombia, digamos, es el más exitoso de ellos. Esto para decir de una forma tan rápida como la radio lo permita. Sí. No sé, esto como para después profundizamos, ¿no? ¿Y qué ocurrió después, Tomás? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? O sea, los primeros que se le ocurre, que la Gran Colombia se crea en 1819, se crea por un decreto del Congreso de Venezuela. El Congreso de Venezuela se ha reorganizado para ese momento en el Orinoco, en lo que actualmente es Ciudad Bolívar, que en aquella época se conocía, tenía el nombre de Angostura, Santo Tomé de Angostura, es el nombre con el que ha pasado, que tenía aquel momento y que ha pasado a la historia, a nuestra memoria, por el famoso discurso de Angostura. Es decir, ¿dónde fue el discurso de Angostura? En Angostura, lo que actualmente es Ciudad Bolívar. Ahí se reorganiza el Congreso de Venezuela. Ese Congreso se había inicialmente organizado en Caracas. La guerra lo lleva, después de distintas etapas de exilios, etcétera, de violencia, de idas y venidas, a reorganizarse en Angostura. En Angostura se reorganiza la República bajo la dirección de Bolívar como el líder más importante. No es el único líder que existe, pero es el hombre que tiene la capacidad de dirigir la guerra y manejar la política y manejar las ideas, y eso le da a Bolívar un protagonismo particular, además de unas cualidades personales que lo ayudan a eso. Y el Congreso de Venezuela invita a que se incorpore a su Congreso, que se incorpore a su foro, representantes de la Nueva Granada. Hay una gran cantidad de discusiones al respecto y para eso alega un convenio, una confederación de alianza que se ha hecho en 1810. Se decreta la Gran Colombia, se crea un nuevo país. Ese nuevo país que se decreta es que es la unión de los pueblos de Venezuela y Nueva Granada en un solo país que se va a llamar Colombia, retomando un viejo nombre de Francisco de Miranda. Y esta república en un primer momento es extraordinariamente exitosa, porque la república logra dos cosas fundamentales para este momento, los dos retos más grandes. Gana la guerra, en el transcurso de los próximos 2 años, esta república gana la guerra y gana reconocimiento internacional en mayor o en menor medida, siendo el más importante de esto un reconocimiento tácito por parte de España al firmar el convenio de paz, los acuerdos de Trujillo, de los cuales me gustaría hablar después por su enorme importancia, sobre todo en un plano distinto de la guerra, que es el plano de la paz, en noviembre de 1820. Esta república logra esto. ¿Qué es lo que pasa con la República de Colombia? Que le ocurrió algo que ocurre en muchas otras ocasiones, que ha pasado en otras ocasiones. No es lo mismo ganar la guerra que ganar la paz. Una vez que la Gran Colombia, que la República de Colombia gana la guerra y logra establecer el orden republicano en todo lo que es Venezuela, Nueva Granada, entre el 19 y el 22, gana la guerra, estableciendo el orden republicano en Perú, logra echar a andar un proceso de integración latinoamericano con el Congreso de Panamá, pero tiene tantos problemas internos que sucumbe hacia adentro a partir del año 25. Es decir, fue una república muy exitosa que hizo unas ejecutorias extraordinarias en el transcurso de 6 años, pero que después más o menos se dobla por su propio peso, por decirlo de alguna manera. Vamos Tomás, tenemos que hacer una pausa para cumplir con unos compromisos musicales a esta hora, pero al regreso me gustaría hablar de 2 conceptos fundamentales que has tocado en este punto para lo que fue el éxito de esos años iniciales de la Gran Colombia, que fueron unidad y reconocimiento internacional. 2 conceptos que hoy en día además están absolutamente vigentes sobre la mesa de nuestra situación política. ¿Hasta qué punto esta unidad se ve luego fracturada? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con ese reconocimiento internacional? ¿Se mantiene en el tiempo o comienza a haber pues, otros intereses, otras apetencias que van de alguna manera coadyuvando a que en un momento determinado este proyecto tan bonito, tan en papel, que funcionaba tan bien, luego en la práctica no se puede llevar adelante? Pero bueno, escuchamos buena música, vamos a escuchar a Rhythms del Mundo con Feel Good Inc. y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos, haciendo hoy una revisión de buena parte de nuestra historia, como fue la creación y luego la disolución de la Gran Colombia. Ya venimos.
De la mañana seguimos conversando con Tomás Traca, doctor en Historia, director del doctorado de Historia de la UCAP e individuo de número de la Academia Nacional de Historia, nuestro invitado especial el día de hoy para tratar el tema de la Gran Colombia. Y Unai decía, o más bien formulaba una pregunta muy interesante, Unai. Sí, le dejamos la pregunta al profesor Tomás Estraca con relación a dos conceptos que mencionó durante esa primera parte a propósito del éxito que había tenido la Gran Colombia. Por una parte que era la unidad, que aun cuando evidentemente los venezolanos tendrían sus ideas y Bolívar tendría su idea, pero también los colombianos, los peruanos, o sea, hoy lo que es Panamá, no sé, tanta gente que podría estar involucrada a lo mejor en un proceso de ese tipo, pudieran tener una visión distinta, pero hubo unidad de propósito a la hora de enfrentar este nuevo proceso que estaba, este parto, como decíamos antes, que estaba viviendo nuestras naciones una vez separado de España. Y por otra parte, consultamos acerca del reconocimiento internacional, que tuvo también un papel importante de parte de las otras naciones que hacían peso en este momento. ¿Hasta qué punto esos dos conceptos, unidad y reconocimiento internacional, fueron fundamentales? ¿Y qué pasó en el camino para que ese proyecto que comenzó siendo exitoso de pronto se fuera desmoronando y diera pie, bueno, a las 5 o 6 naciones que surgieron de la Gran Colombia? Sí, como yo digo a veces, un poco en broma, un poco eso de las pequeñas Colombias, ¿no? Sí. De alguna manera, con respecto a lo primero, ¿no? El tema de la unidad. Si hubo una unidad de propósito, no fue fácil lograrla. Una de las razones por las cuales la independencia fue tan compleja y tan traumática, tanto en la Nueva Granada como en Venezuela, era por lo polifragmentado que estaba el país. Hay que pensar lo que es lo que representó la etapa que en Colombia, en la Colombia actual, llaman la patria boba, en la cual básicamente la guerra dejó de ser un asunto entre los que defendían mantenerse unidos a España, que en un primer momento fueron rápidamente sofocados en buena parte del país, y los que querían ser independientes, para entonces pasar inmediatamente una guerra civil entre las Provincias Unidas y Cundinamarca. Entonces, eso que llamaban la patria boba, y eso realmente se acaba es cuando lo invade Morillo. Y en el caso venezolano, hubo muchísimos problemas, tanto a nivel de pequeñitas guerras civiles en un primer momento, como después, bueno, ya entre el mismo bando patriota, hay golpes de estados entre los patriotas y desacuerdos, hay problemas de otra índole, sobre todo cuando hay las derrotas tienden a generar eso, ¿no? Derrota que en Venezuela fue muy estruendosa en el año 14, año 15. Lograr la unidad de propósito no fue fácil, pero sí se logró, entre otras cosas, producto de lo traumático de lo anterior. La experiencia anterior había sido tan traumática, el desastre había llegado a ser tan grande tanto en la Nueva Granada como en Venezuela, que llegó un momento que los sobrevivientes, porque hay que llamarlos básicamente así, los sobrevivientes, buena parte se muere en el camino, o está exiliada, o está presa, pero buena parte simplemente es asesinada en el camino, llega a la conclusión de decir, basta, aquí hace falta tomar la cosa en serio y tenemos que encontrar la manera de resolver este asunto. Y la opción que encabeza Bolívar, no la inventa él inicialmente, pero que encabeza Bolívar, que es la opción de crear una gran república que permita crear un centro de gravedad que logre dar alguna estabilidad y logre llegar la guerra y logre ganar la guerra. Y como tú dices, voy a ampliar tu palabra, permitir el parto de una república se imponga. Bueno, con respecto al internacional, el éxito es muy grande para la Gran Colombia. O sea, la Gran Colombia logra las dos cosas que quiere toda nación que quiere independizarse, que es crear un Estado propio que exista, que funcione. Existía de forma precaria, pero llegó a existir, y lograr cierto reconocimiento internacional. Ese reconocimiento internacional que lo obtiene sobre todo por la vía de los hechos en primer lugar. O sea, lo primero que quieren los otros estados para reconocerte es ver que tú existes, que es verdad. Como si tú pides dinero a un banco para una empresa, no es lo mismo tener una empresa echando a andar que tener nada más unas ideas en la cabeza. Y hay varios pasos al respecto. Logra créditos por parte de Gran Bretaña, no la reconoce directamente, no se atreve a tanto en un primer momento, pero ya muy rápidamente hay servicios consulares, hay créditos. Lo mismo pasa con Estados Unidos, un poco después, y logra en 1820 nada más y nada menos que producto de una revolución en España, la Revolución Liberal, se sienten a negociar en Trujillo el Tratado de Regularización de la Guerra. Y ese es un tratado internacional que se firma entre la República de Colombia y el Reino de España, lo cual ya te da una especie de reconocimiento. No digo que te estoy reconociendo, pero si me siento contigo y firmo un tratado contigo, bueno, es un reconocimiento inclusive un poco más que tácito.
La Gran Colombia logra esto, de tal manera que para 1825, ya después que gana la guerra en lo que es su territorio, logra que las provincias que lo estaban dudando, como Panamá, que no sabía si unirse a México, unirse a la Gran Colombia, decide unirse a Colombia, Guayaquil, que realmente no quiere unirse a Colombia en un primer momento, lo duda, realmente logran absorberla. Después que Colombia ya es una realidad, es una realidad, prácticamente nadie va a discutir su existencia salvo España. Hasta incluso la Gran Colombia tiene otro éxito en el año 27, que es el que remata, es cuando el Papa reconoce la Colombia, porque a la hora de nombrar los obispos de Caracas y de Santa Marta, de Bogotá y de Quito, se entendió fue con la capital que está entonces en Bogotá y no se entendió con Madrid, lo cual significa que ya había una especie de reconocimiento. Reconocimiento que le dan las otras repúblicas. O sea que esas son dos cosas que queda de Colombia. O sea, ¿qué queda de Colombia? Bueno, porque queda una república, se polifragmenta, pero lo que queda después de esa fragmentación son otras repúblicas que tienen continuidad institucional y tienen reconocimiento institucional e internacional. Los países que han reconocido la Gran Colombia después van a seguir sus relaciones diplomáticas con Venezuela, con la Nueva Granada, con Quito, y bueno, lo de Panamá, eso es mucho después, pues eso 80 años más tarde. Claro. Bueno, de hecho se pensaba que se iba a convertir en una de las naciones más poderosas del mundo, más poderosas del planeta. Si existiese al día de hoy, ¿qué sería la Gran Colombia, Tomás? Esto es, Albany, una muy buena pregunta, siempre lo contrafactual, pero es difícil pensarlo, pero yo me imagino en un momento dado lo que podría haber significado, bueno, si existiese la Gran Colombia el día de hoy, habría que ver cómo sería esto, pero ninguna de nuestras vidas sería la que fuera actualmente, ¿no? Si la Gran Colombia sería un país que tendría, no estuve oyendo no sé cuántos millones de personas, pero es un país que tuviese, imagínense, todas las riquezas naturales de Venezuela. Pensemos inicialmente los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, por poner algo, una definición, por poner un dato, tuviese el canal de Panamá, entonces asumen los yacimientos de petróleo de Venezuela más el canal de Panamá, más la posibilidad de todo lo que es la costa atlántica colombiana y la costa del Caribe venezolano, prácticamente toda la costa norte de Sudamérica sería la Gran Colombia y agarraría parte de Centroamérica con Panamá. Toda la costa pacífica se proyectaría a una parte significativa del Amazonas, tendría toda la Orinoquia, con lo que eso implica en recursos hídricos, es decir, solamente en recursos humanos estaríamos hablando de un país que bien administrado podría convertirse sin duda en una fuerza atendible en el Así es. mundo. Pero, Claro. Tomás, esta creación, por ejemplo, no representó en su momento, por ejemplo, una amenaza para Brasil, que también está naciendo y con una potencialidad muy, muy grande, sigue siendo pues, el país más grande de América Latina, por lo menos América del Sur. Y por otra parte, ¿qué hizo que se fracturara? O sea, digamos, ¿qué factores influyeron allí? ¿Fueron egos personales? ¿Fueron razones económicas? ¿Fueron, no sé, posiciones irreconciliables entre los líderes del momento? No sé, ¿qué hizo que en un momento determinado ese proyecto pues se dejara de lado y nos convirtiéramos en lo que somos hoy? Hay una dimensión que se debe a la existencia ya de identidades más o menos protonacionales. No vamos a decir nacionales, pero protonacionales. Una vez terminada la guerra, una vez establecido un mínimo alcanzado, un mínimo de estabilidad, comienzan a haber importantes diferencias entre lo que es Venezuela. Los venezolanos básicamente queríamos tener, aunque es el Congreso de Venezuela el que decreta Colombia, los venezolanos sentimos cuando se va a la capital a Bogotá que de tener nuestra república pasamos a ser una provincia dominada por Bogotá. Hay un deseo frente a esto, hay un sentimiento frente a esto que es importante y que comienza la gente a pensar en la necesidad de reorganizar la antigua Venezuela. En Bogotá hay un recelo también protonacional donde dicen, bueno, nosotros estamos dirigiendo a la República aquí en Bogotá, pero los militares son venezolanos fundamentalmente. Entonces ese generalato venezolano de un enorme poder en Bogotá y que es una especie de pesadilla, sobre todo para la élite bogotana que había no solamente un generalato, eso es un generalato negro. Hay un momento de importantes
problemas raciales. No es que eran negros, pero bueno, en esa dinámica de aquella época lo veían de esa manera. Entonces ahí comienza un primer nivel de fricción. Un segundo nivel de fricción es que esa república tan pronto gana la guerra tiene un montón de problemas. Pues es el problema de ganar la paz. Tiene una deuda externa extraordinaria. Está básicamente con la economía muy golpeada. La sociedad está harta de la guerra. Esa es una de las razones por las que se alza Venezuela en el año 26, en el año 25. La sociedad está harta de la guerra. Y la Gran Colombia continúa con guerra en Perú y con una política internacional que resultaba mucho más pesada de lo que podía tolerar, lo que podía aguantar las arcas casi vacías de cada uno de nuestras secciones y la capacidad humana de otra vez seguir reclutando muchachos para ir a pelear a Perú, para ir a pelear para estar en Bolivia. Luego se habló seriamente de la posibilidad de ir a hacer una expedición a Cuba. Entonces, estas circunstancias hicieron que muchas personas llegaran a la conclusión de que había que separarse, de que esta república no era viable. Luego, a partir del año 27, cuando ya hay una crisis enorme, Bolívar trata de resolver esto, dándole un poquito a cada quien, ese poquito a cada quien dejó insatisfecho a todos. La solución es que Bolívar toma el poder completo en el año 28 y entonces se convierte en una suerte de rebelión contra Bolívar que no en Venezuela, pero sí en la Nueva Granada se convierte en una guerra civil. Entonces, claro, con guerra civil y con revelados las distintas secciones, Bolívar renuncia y Venezuela decide crear un congreso propio y a partir de allí, bueno, eso fue la decisión venezolana, que era un congreso propio, fue como generó un efecto dominó que rápidamente toma Guayaquil y Quito y bueno, nada, la cosa se vino abajo, Y por ahí decirlo de forma empezó muy ya rápida. la fragmentación total. Tomás, oye, muchísimas gracias. Sería buenísimo que, bueno, quien está estudiando esto en bachillerato en la universidad pasaran por esta Sí, pequeña clase de historia de lo que fue la Gran Colombia, porque además ha sido, además de deliciosa la conversación, absolutamente esclarecedora de muchos puntos que quedan ahí un poco como parte de las leyendas negras y las leyendas doradas de lo que fue ese momento histórico, pero bueno, que magistralmente Tomás Estraca nos ha aclarado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Tomás, por habernos dado esto. gracias Unai, gracias Albani por la oportunidad. Un placer, Tomás, un placer. Bueno, Tomás Estraca, historiador, un orgullo para nosotros, la verdad, tenerlo en el programa el día de hoy. Y con él hacemos la pausa acostumbrada hasta ahora, Unai, porque en la próxima parte tendremos Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Willie McKay nos acompaña el día de hoy, en breve con todos ustedes a través del Circuito Éxitos.